Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Acá estamos en la jornada perteneciente al webinar de diseño y sustentabilidad. Hoy tenemos a Bolsa Red, a Cintia y a Luciana, que son las fundadoras. Ambas son diseñadoras de indumentaria y actualmente viven en Puerto Madryn, un lugar que les ha permitido no solo crear una red de mujeres para el desarrollo de productos, sino también aprovechar los materiales descartados en la zona. Apasionadas e inspiradas eh, por toda la comunidad que los ayuda y comparten, ¿sí? Nos van a brindar toda su trayectoria y todos sus logros que han ido generando durante estos últimos años. Bueno, me presento yo también por mi lado, soy María Cecilia Chevalier, soy docente de la Facultad de la Universidad de Palermo. Les comento un poco cómo es acá, cómo nos manejamos. Ellas van a estar presentando y todos ustedes, los participantes que quieran hacer preguntas, lo pueden ir haciendo por escrito y yo después se las leo a ellas y las irán respondiendo. Así que bueno, les cedo el espacio a Luciana y a Cintia para que, bueno, empecemos a charlar un poco. Si querés, puedes empezar a compartir y yo te digo a ver si se ve bien. Ah, estás silenciada de nuevo. ¿No? A ver. Ahí está. Ahí Ahí estamos, está. ahora sí. Y Bueno, pa- primero, gracias por el espacio. La verdad es que es un placer poder contarles nuestra historia, más allá de que siempre en las redes estamos un poco mostrando lo que hacemos, pero bueno, es un espacio distinto y donde quienes quieran pueden hacer consultas y preguntas, es como el momento. Así que muchas gracias y ahí empezamos a compartir la presentación. Discúlpame, me olvidé de decirle a todos también que esta charla va a estar grabada, así que después van a poder acceder al link de la facultad. Bueno, Cuando buenísimo. quieran. Bien, ahí se ve la presentación. Sí, si querés podés poner como pantalla completa para que no se te vea el... Ahí está. Bien. No. Bueno, acá estamos. Ahí está. Somos Bolsa Red, fundadoras. Mi nombre es Luciana Varela, me dicen Lola hace muchos años. Un poco, en principio, queríamos contarles partecita de nuestra historia, un poquito de currículum, como para que conozcan por qué llegamos a este punto de crear un proyecto de triple impacto. Y Soy Cintia Rebur, diseñadora de indumentaria también. ambas fuimos compañeras de secundario y realizamos la carrera de diseño indumentaria en la Universidad de Morón. Y luego de la carrera, cada una hizo su trayectoria en el mundo textil indumentaria. En mi caso, comencé a los 16 trabajando en tiendas de marcas, directos de fábrica, donde ya conectaba con las diseñadoras que estaban en esos segmentos y mostraban un poco la colección. Después hice carrera como asistente y diseñadora de indumentaria en diferentes marcas como Vitamina, Guanama, donde trabajábamos la colección tras colección y mostrar las tendencias y qué se utilizaba en ese momento. Y estábamos en esa vorágine de consumo, ¿no? Que es un poco lo que años después nos lleva a repensar qué queríamos hacer y qué queríamos mostrar. Bueno, en mi caso vengo también, bueno, soy diseñadora, laboré mucho en fábrica, en producción y después me dediqué a tener mi propia marca de accesorios y entré como en el mundo emprendedoril y empresarial, pero también seguíamos con la misma lógica del fast fashion. Cuando me vengo acá a Madrid, 2020 post pandemia con toda mi familia, el proyecto o la idea fue hacer algo completamente diferente. Estábamos cerca de los 40, teníamos 38, y la sensación era a ver, hacer algo que realmente nos impacte o nos represente.
Y no queríamos comprar un rollo de tela, rollos en la Patagonia, traerlos. Nos parecía como seguir con una lógica que quizás ya no estaba buena. Entonces ahí comenzamos a pensar en un proyecto que realmente cree una solución funcional, y ahí viene un poquito de bolsa red, y trabajar con materiales que estén o en descarte o naturales. Bueno, todavía no la teníamos clara ahí. Sí, fue todo un proceso de ideación e investigación que hicimos. El punto de partida fue hacer una bolsa de compras. Ese fue como nuestro punto de partida de Bolsa Red. Por eso el nombre Bolsa y la red, como decía Sin, la idea de trabajar en red con otros proyectos fue como esos pilares eran los que regían esta idea. Y como decía Cintia, yo ya estoy hace 14 años en Madrid, Cintia se viene post pandemia y ahí dijimos, bueno, queríamos hacer una bolsa de compras con materiales reutilizados. Entonces nos anotamos en un programa, que es el programa Maima, donde nos ayudó todo ese año a darle forma a esa idea. Acá creo que es súper importante hacer hincapié en las capacitaciones y en las mentorías que están disponibles, solo uno tiene que postularse para elegir cuál y postularse para hacerlas, porque son un buen acompañamiento. Y en ese momento, como era pospandemia, tuvimos un contexto que era virtual con 250 proyectos de Latinoamérica. Entonces pudimos conectar con muchísima gente y ahí también es donde conocemos a quien es hoy nuestro proveedor de nuestras manijas de plástico reciclado, que se llaman Necológica, y con ellos fuimos desarrollando este prototipo. Antes hicimos unas pruebas en Con impresión 3D, lienzo, sí. el material original era el lienzo. Me parece que igual lo bueno si hablamos de diseño es que nosotros lo que nos propusimos es solucionar un problema que, por ejemplo, acá en Puerto Madryn, o lo que nos pasaba porque no usamos bolsas plásticas por una cuestión de convicciones, era que si vos salías del súper, yo tengo 3 hijos, Lola tiene 2, salías del súper con cajas, con un montón de situaciones complejas, y entonces como diseñadora fue como, che, hay que resolver esto no puede ser que esté así. Bueno, entonces hicimos un primer prototipo de una bolsa chango que se adaptaba al chango de compras. ¿Qué necesitábamos? Que sea resistente y que sea, nos habíamos puesto la meta, con un 95% de materiales reciclados. Pero para todo esto, esta meta fue sin saber qué íbamos a usar o qué material iba a ser, pero era nuestra convicción, era nuestro propósito. Entonces, en base a ese, caminamos ese propósito, desarrollamos las manijas de plástico reciclado junto a Necológica, que fuimos sus primeros clientes, entonces también fue una cuestión muy armoniosa entre dos emprendimientos jóvenes que iban surgiendo y iban recorriendo ese mismo camino de la sustentabilidad y el triple impacto. Sí, y fue un trabajo literalmente proyectual donde, o sea, en la Facu también, o sea, somos docentes Sí. y es, bueno, esto, problemática, materialidades, buscar contexto, ideas. Sí, un trabajo proyectual Sí, con sí, 20 sí, años de experiencia en el rubro, con lo cual estuvo buenísimo porque sí, fue volver a la base. exacto. Y fue después, bueno, ir probando el material porque no nos gustaba. Entonces, hubo todo un proceso que nos llevó en total, podemos decir, o sea que todavía lo seguimos trabajando, Sí, en casi 2 realidad. años. Seguimos como mirando hacia futuro y hacia dónde nos gustaría ir y cómo creo que ese proceso de investigación nunca tiene que terminar. Siempre tiene que estar ahí como latente, entonces nos parecía como punto de partida interesante. Em, bueno, ya adentrándonos un poquito más, ¿En qué ¿en generamos? qué generamos? Queríamos que nuestro proyecto sea de triple impacto, que tenga un impacto social, ambiental y económico, y sobre todo que tiene mucho valor porque estamos lejos de la gran ciudad, y eso, bueno, creo que cada proyecto tiene valor desde el punto donde esté del planeta, pero bueno, la verdad es que fue como un gran desafío, que la verdad es que... Sí, para la gente que no conoce Puerto Madryn, Sí. por ejemplo, Puerto Madryn es una ciudad industrial, tiene mar, tiene ballenas, pero también es un foco industrial y tiene poca manufactura. Entonces nosotros le vinimos a poner un poco de eso con la cantidad de talleres y cursos que hay, armamos como
un equipo, pero no hay como una... Quizás Trelew tiene el polo textil, ¿no? Y tiene como esa historia. Madryn no tenía como esa historia, esas características, o por lo menos esa mirada, no era que no existía, ¿no? Pero no estaba catalogada de esa manera. Eh, Sí, eso también fue un poco lo que nos impulsó, a decir, ¿qué hacemos acá? ¿No? O sea, uno estudió una carrera, hizo experiencia y después te vas a un lugar y decís, o sea, no hay nada en relación a lo que nosotras hacíamos en Buenos Aires. Eso también fue como un... y O lo sea, inventamos, y claro. listo. Si no se puede, si no existe, se inventa. Es un poco el lema. Sí, fue un poco lo que nos potenció en esta idea y no, fue el motorcito. Bueno, y encontramos ahí este material que ahora vamos a ver en el video, que es el silobolsa de los campos de la Argentina, en realidad está en todo el mundo. Se fabrica acá y es un plástico, un polietileno de baja densidad que acopia las semillas después de la cosecha. Este acopio de semillas puede ser por muchos, muchos años hasta que se decide romper el silo y exportar o usarlo o lo que sea. Es un material que tiene un montón de características que están buenísimas cuando está en forma de cilindro. Es impermeable, tiene filtro UV, protege todo tipo de semillas y tiene diferentes gramajes para diferentes semillas, pero una vez que este silo está abierto, quedan en estos rollos o bollos de plástico sucio, ¿no? Que la primera etapa de la recuperación lo hacemos ahora con Ciclo Rural, que es una empresa B que se dedica a recolectar el silo de toda nuestra extensión argentina, que es un montón y es muy grande, y hacen una primera limpieza. Sí, se fabrican 20.000 toneladas anuales de silobolsa. Es una cantidad de material que nos pareció interesante porque, bueno, también hay otra problemática de qué hacemos con ese descarte. Y ahí es donde, bueno, fuimos hacia lo que era el origen de este material y de qué manera podíamos eh, procesarlo, ¿no? Y ver de armar una cadena interesante, y bueno, y ahí es donde este año recién hacemos esta alianza con Ciclo Rural. Nosotros ya veníamos juntando ese material, pero bueno, uno también tiene que sistematizar, ¿no? Y tiene que optimizar procesos, porque acá lo que nos sucede es que también no solo somos diseñadoras, sino que estamos aprendiendo a llevar adelante una empresa que hay que sistematizar procesos, que eso es súper interesante. De hecho, ayer estábamos con un diseñador industrial. Sí, igual, como claro, esta alianza la hicimos recién. Lo importante es que cuando nosotros nos llegó el material por primera vez, que nos llegó del campo todo sucio, que lo íbamos a buscar a la ruta, porque también hay que contar como eso, o sea, cómo empezaron, yendo a buscar el material a la ruta, haciendo con el camionero a qué hora llegar, y te esperábamos en la estación de servicio y poníamos el bollo de silo en el auto como entraba. Y así uno empieza, ¿no? O sea, empezamos de esa manera, cosiendo con una Singer familiar las primeras muestras. Horrible, porque la Horrible, aguja, el y se iba agarre. pelota la máquina y todo, pero bueno, necesitábamos ver morfológicamente cómo quedaba. Lo limpiábamos en nuestro patio, como era verano, tirábamos el silo con manguera y detergente y nuestros hijos hacían como una especie de tirolesa que estaba buenísimo, pero bueno. Y nosotros también así un poco conociendo ese nuevo material que al principio no nos terminaba de convencer, pero la problemática era tan grande porque el silo no tiene recuperación para su próximo uso. El silo o se entierra, o se quema, o se deja depositado a ver qué se hace en algún momento. Se usa para la construcción, para riego, pero son usos pequeños, de pequeña escala. Sí, y algo interesante, que es como un dato de color, el silobolsa se inventa en Europa y en Argentina lo que se hace es la innovación de convertirlo en un cilindro, en un rollo de tela, en un tubo, que hoy por hoy ya se vende así, pero hace muchísimos años en Argentina se desarrolla esa innovación. Antes se utilizaba como solo para cubrir los granos, y en Argentina se hace esta innovación que es como otra manera de acopiarlo con el mismo material, y se presenta en modo de cilindro. Bueno, nada, hicimos la bolsa chango, hicimos un par de otros, la bolsa urbana, sacamos una sesión de fotos, hicimos un branding, que eso es importante. Nosotros empezamos
metiéndole como mucha inversión a estos primeros pasos, ¿no? O sea, ¿qué somos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Grupo y estudio de diseñador gráfico para la primera etapa, para ya tener herramientas. Y miren que no era un producto que nos terminaba de romper la cabeza, pero sabíamos que tenía futuro, tenía proyección. Sí, sí, como que creíamos en el producto, que creo que eso es importante. Si uno está convencido de lo que está haciendo y de a poco se va como, va tomando forma, eso fue como todo el tiempo era, sí, qué buen producto, esto se puede mejorar, mirá cuando hagamos esto. Y nosotras escalamos nuestros 3 primeros años con una plancha sublimadora, porque silo bolsa tiene un proceso de termofusión donde le grabamos una textura. Sí, pero esto llegamos después de 2 años, cuando decidimos parar la producción, porque no Claro. nos convencía el producto, porque no era lo que terminábamos de querer. Nosotros siempre dijimos que queremos hacer un producto reciclado, pero que no se note que sea reciclado, que lo tenías como que explicar. Y el silo, ¿qué pasaba? Cuando usábamos el silo crudo, que traía de campo con una primera limpieza y una confección, el silo viene dañado, viene con agujeritos, con rayas. Entonces, a nivel confección había que esquivar, a nivel tizada, había que esquivar esos roturas. ¿Qué pasaba? Se nos reducía la capacidad o la cantidad de silo y además generábamos mucho descarte también. Entonces, se generaba como toda una contradicción, ¿no? En vez de tener un descarte abierto, teníamos pedacitos de descarte. Que eso para cuando uno habla de sustentabilidad es algo re importante, ¿no? A veces es preferible la basura toda entera que la basura chiquita. Entonces, si bien todos esos descartes los íbamos guardando, porque sabíamos que en algún momento podíamos llegar a hacer algo, teníamos la necesidad de generar como algo más parecido a un textil, o termoformarlo, o darle otra textura a ese plástico que medio que no nos convencía. Sí, digamos que el rubro del reciclado, si bien es bastante nuevo, pero hay un montón, hay un movimiento que se llama Precious Plastic, que era también como un referente donde nosotras veíamos qué es lo que se podía hacer, y ahí es en este proceso de investigación, de probar con termofusión cómo podíamos llegar a desarrollar este nuevo textil que lo terminás recuperando al 100% y podés seguir hasta procesándolo del procesado. Es como, el Es plástico tiene infinito. eso, claro. Es infinito. Bueno, nosotros de esta manera, a termoformarlo, creamos paños que todas esas rayas, picaduras, agujeros se vuelven a fusionar. Entonces ya está, el silo que podamos tener roto o picado, nada, nosotros lo volvemos a recuperar. Creo que ahí fue como cuando vimos eso, entendimos que era por acá. Teníamos un producto plástico utilizado que lo podíamos reciclar al 100% y teníamos cero descarte. Y ahí empezamos a poder comprender cómo lo confeccionábamos y cómo lo teníamos que trabajar. Sí, que también fue otro desafío, digamos, el material este del silobolsa procesado no es como un cuero o como un textil que vos cosés del lado al revés y das vuelta y listo, te quedó en la cartera, no, sino que todo lo contrario, digamos, este material es duro, o sea, tiene sus particularidades que pueden ser súper positivas, pero también al momento de confeccionar son una contra. Entonces, nosotros hacemos todos prearmados, se arma el bolsillo, se arman los laterales, se pegan las etiquetas y después se cierra todo por afuera el producto. Obviamente después los invitamos a que conozcan las redes y nos sigan como para ver más en detalle. Tenemos videos 360, bueno, hemos mejorado nuestra calidad de fotografía también como para que quien lo ve por la web y desde cualquier punto del país pueda apreciar los detalles. Y acá, bueno, voy a habilitar un video que es de quienes nos hacen las manijas, que como les contamos, se llaman ecológica. Las manijas parten de este tipo de plásticos que son botellas, tapitas. Trabajamos no solo con ecológica, tenemos otros recicladores como Mutan, Reaccionar. Reaccionar, que también colaboran en determinados momentos con nuestra producción. Pero bueno, esto también nos parecía como agregarle valor a nuestra cadena. En Ecológica trabaja con una asociación que se encargan de hacer el acopio. Previo, la comunidad de Necochea hace toda la labor de
que es un poco también, nosotros decimos la semilla que queremos instalar en cada uno cuando conozca nuestro proyecto, que es la conciencia de decir, puedo lavar la botella que termino de utilizar, o el envase, o el sachet, digamos, es muy importante que hagamos ese laburo porque hay gente que lo recicla Sí. en todo el país, no solo en Necochea. O sea, nosotros hemos ido a la planta acá de recolección y hay toda una organización que se dedica a separar el plástico, a compactarlo y a venderlo, y así es su fuente de trabajo. Entonces creo que tenemos que apoyar esa acción en todo el planeta. Acá en Argentina, digamos, estamos como todavía un poquito más atrás, digamos, en el sentido de que todavía hay que seguir instalando esto de que se sigue, se recicla, que hay mucho por hacer, cada vez hay más proyectos de reciclado. Sí, lo más importante es un poco que el primer reciclado o lo más importante empieza desde casa y después hay un montón de instituciones, factores que van como interviniendo y ayudando, pero bueno, es súper importante esa primera separación de los residuos. Acá tenemos, por ejemplo, en las imágenes, una riñonera bandolera, que es uno de nuestros últimos productos, que esta textura, Orcas, es un termoformado de nuestro propio descarte, ¿no? Entonces, de lo que se va dejando del corte para hacer otros productos, van quedando pedacitos, o del mismo corte de los paños van quedando pedacitos y se vuelve a termoformar. Esas bolsas que yo les decía que teníamos cuando empezamos por primera vez, todo eso se fue guardando siempre. Nunca tiramos nada de este estilo porque no lo podemos dejar en el basurero, ¿no? Porque nosotros vivimos en una ciudad muy ventosa, es un problema realmente. Entonces lo íbamos guardando hasta que algo se nos ocurra. Bueno, y acá salió esta textura, que esto lo que le da es mayor milímetros de rigidez al material, entonces queda mucho más duro y se pueden hacer estructuras mucho más rígidas también. Siempre tratamos que nuestros productos tengan el silobolsa como cuerpo y algún detalle de plástico reciclado, como vemos el triángulo de PED, clasificación 2, que son los que hacemos con Ecológica, porque entendemos que cuando está este símbolo de plástico o en las manijas, o en el botón, o en el triángulo, generamos también conciencia a la hora del consumo, que es un poco la palabra o el lema que tenemos, ¿no? O sea, cuando vos compras un producto de diseño, pero a su vez es reciclado, y tiene una característica o un objetito, ¿no? Un avío que es de plástico reciclado, seguramente hay un cambio en tu consumo. Sí, y también lo que queríamos generar era identidad. O sea, queríamos hacer un montón de cosas que por suerte las venimos como logrando, ¿no? Porque la identidad del producto es como la identidad personal. O sea, y el sello de cada uno. Bueno, nosotros queríamos que nuestros productos, cuando vos lo veas, no digas, che, ¿de qué marca es esto? O sea, obviamente que si nos conoces ya lo identificás, pero si no nos conoces, vas a ver algo distinto. Nuestros productos no son una copia literal a ninguna marca de afuera, que es un poco lo que nos enseñan cuando quienes han hecho carrera en las marcas de consumo masivo de Argentina, donde íbamos a ver tendencia al exterior, a ver qué se utilizaba, y después en algunos casos se replicaba, que hay muchísimos casos concretos. Entonces, nosotras podemos utilizar una referencia de una tipología hacer, ¿no? O sea, un bolso de playa, una riñonera, pero bueno, en cada caso le buscamos nuestra identidad al producto, que nuestro neceser botinero sea el nuestro, que no sea la copia de... y creo que no solo los materiales, sino que también estos desarrollos de avíos personalizados le dan esa identidad al Sí, y producto. siempre pensar el producto, gracias a mentorías que tuvimos, porque después en este recorrido también ganamos premios, ganamos mentorías con gente de afuera, de que el producto tenga dos o tres usos, ¿no? Y entonces me parece que la funcionalidad también, o la sustentabilidad también entra en que vos no necesitas comprarte un montón de cosas, sino a veces con un producto o un accesorio bien diseñado tenés distintas funcionalidades. Esto fue como un poco como siempre lo tenemos pendiente a la hora de diseñar, por eso nuestros nombres tienen como dos o tres nombres, a veces genera un poco de confusión, pero bueno, nada,
siempre nos pareció súper importante que sea un producto urbano, reciclado, pero que no se note que sea reciclado y que tenga varias como funciones. Y bueno, algo que nos encanta contar y destacar es que nosotras comenzamos siendo nosotras dos con la idea, post pandemia, como les dijimos, y de a poquito fuimos como creando un espacio. Tenemos hoy por hoy nuestro taller, nuestra tienda taller, que es el que está ahí de fondo. Nuestro equipo a veces va mutando porque somos mujeres reales, que tenemos toda familia, actividades y diversidad de necesidades donde a veces somos 7, a veces somos 8, a veces somos como que también damos como una flexibilidad laboral que hace que podamos como convivir y que sea circular también, ¿no? Porque nos ha sucedido de chicas que laburan con nosotras que es, miren, hoy estoy complicada o este mes, no sé, hay complicaciones reales, personales y no puedo ir a trabajar. Perfecto, listo. Cuando puedas venís y continuamos, digamos, armamos como una estructura distinta de trabajo. Y algo sí, ya, pero algo importante es que nosotros queríamos tener un taller propio, porque un poco hablar de la industria textil es hablar de la tercerización y es hablar de un montón de cosas que no están buenas que suceden en las grandes marcas o en las pequeñas, que a veces estamos atados porque no hay otra forma de producir. Y nosotros cuando nos propusimos hacer eso, fue como, no tercericemos, o sea, ¿no? Sino que hagamos un taller propio donde la gente pueda hacer, esas mujeres, que son mayormente mujeres casi siempre, puedan salir de sus casas, tengan un horario, puedan vestirse para hacer una actividad, puedan estar con otras, puedan charlar, puedan contarse sus cosas y además producir todas juntas. Nosotros creemos que el producir todas juntas, porque cuando decimos que somos diseñadoras, pero en realidad el diseño es la idea y después el desarrollo de la producción también se va diseñando, ¿no? Porque uno tiene la idea, pero después la confeccionista te dice, che, esto es más rápido así, y eso también es diseño, ¿no? O sea, que nosotros a veces decimos que, bueno, somos un grupo de diseñadoras, porque todo el desarrollo hasta el final se está pensando en cómo diseñar más rápido la producción, cómo desarrollar mejor ese producto. Sí, y si bien nosotros tenemos como un conocimiento y una base y una idea muy concreta, digamos, de hacia dónde queremos llegar, el producto, nosotros damos ese espacio y esa posibilidad a crear algo en conjunto, digamos, a la opinión, digamos, el que cose no es solo la que cose, sino que es un aporte que nosotras valoramos muchísimo, que a veces, en uno de los casos de las chicas... Carla, que estuvo con Sí. nosotras desde el inicio, o sea, es una diseñadora sin título, pero Es es nuestra muestrita brillante. brillante, Sí, brillante, brillante, brillante. sí. Después está Mai, que fue alumna nuestra en la Fundación de Altos Estudios. Nosotros somos profes de la carrera de diseño de indumentaria acá y la reclutamos también. Juli, que también es diseñadora de indumentaria, se recibió con nosotros y ahora trabaja con nosotros. Sol, que es la que está en el medio de la foto, que está estudiando en La Plata, se recibe este año, es de Madrid y viene a hacer lo que decimos la colonia de verano a Bolsa Red, Claro. que viene a trabajar a Bolsa Red en el verano. Y la estampa, la textura orcas que mostramos anteriormente, salió entre Sol y Mai, que estaban como en enero, medio como sin laburo, estábamos ahí como esperando a ver qué surgía, o sea, con un nivel de producción un poco más tranquilo, y se dedicaron a jugar y a ver y experimentar. Y ahí salió esa textura que hoy en día es como, a nosotros es un emblema, hermano, en puro diseño se vendió súper bien. Entonces, apareció desde la creatividad, desde la innovación, desde el juego que Del había en equipo. el taller, Sí. ¿no? Y la buena onda y un montón de cosas que suceden. También eso, al tener nuestro propio taller, el nivel de idea a muestra es muy rápido. Y eso creo que nos da como una facilidad de crear, de arreglar, de rápidamente y de desarrollar productos para otras empresas también con un nivel muy rápido. Si bien fue una inversión, ¿cómo fue la primera inversión? De nosotras, y después de ahí fuimos como dándole mejor formato, ¿no? Sí, también nos gusta contar que nosotras para armar Bolsa Red habíamos hecho otro proyecto que tenía como salida fácil, era hacer uniformes de trabajo. Porque nosotros queríamos hacer bolsas con 95% de materiales reciclados, pero bueno, la verdad es que en ese momento no teníamos
un dinero para invertir, ¿no? La típica de, bueno, tenía plata ahorrada. No, acá no había nada, nada literalmente. Y dijimos, bueno, había ideas, muchas ideas, y dijimos, bueno, para generar este proyecto necesitamos dinero para hacer nuestras primeras manijas, las primeras muestras sobre las placas de plástico. Como fue muy a pulmón y desarrollamos este proyecto paralelo que hicimos un par encontramos, Temporada, sí, un par sí. de temporadas en empresas haciéndoles los uniformes y después cuando ya, listo, cuando Bolsa Red tomó un poquitito de color, que fue el año y medio, dijimos, listo, ya está, esto no lo queremos hacer más. Y nos dedicamos 100% a Bolsa Red, entonces, bueno, y ahí, Sí, los uniformes de trabajo los hacíamos con una cooperativa textil de sí, acá. bien. Entonces estaba buenísimo. Nosotros vendíamos el producto, lo diseñamos y nos íbamos a la cooperativa, nos internábamos en la cooperativa, hacíamos la moldería, bla, 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 y el producto salía, ¿no? También con esta misma lógica de no tercerización, de que, bueno, trabajar en equipo. Sí, o eh, tercerización cuidada en realidad, porque seguimos laburando con ellas, digamos, es otro taller, exacto. pero distinto. Y bueno, nada, o sea que uno alimentaba al otro hasta que lo pudimos dejar, le dejamos todo a la cooperativa y a otros diseñadores que estaban ahí, le dejamos todo en los autos que teníamos, y empezamos a desarrollar Bolsa Red ya de una manera un poco más seria en nuestro propio espacio, en nuestro propio taller. Ahí vino la posibilidad de estar en Puro Diseño en el 2023, que fuimos con la provincia de Chubut, y ahí teníamos como una colección de ya el silo termoformado. Ya habíamos subido a ese nivel, que era algo que nos gustaba como un poco más, estábamos más seguros que este era el producto. Y nada, nos fue súper bien. Tuvimos que explicar mucho que era reciclado, mucho, 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 así que ahí lo que fue como, bueno, hay que mejorar la comunicación en la etiqueta, en lo que dice que el producto se pueda vender solo, porque si este producto está en una tienda solo, no hay nadie que acompañe con el relato, ¿no? O sea, empezamos a trabajar sobre la trazabilidad, contar la trazabilidad del producto. Bueno, es como que se empiezan a abrir un montón de ramas, ¿no? Que no solo es el diseño, sino es la comunicación, la comercialización, el cómo, el por qué. Y después, bueno, fuimos a la bioferia en el 2024, el año pasado. Después del 23 de Puro, nos llega un mail de la tienda Malva que querían ver nuestro catálogo, después querían ver las muestras y después, bueno, ya están nuestros productos ahí, que eso para nosotras fue como Sí, un desde el broche. 2024 están nuestros productos en la tienda Malva. Nosotros como que no lo podíamos creer y dijimos, bueno, bien, o sea, nuestro producto está bueno de verdad. Fue como empezar como a creer que era el camino correcto. Bueno, fuimos a la bioferia, ganamos el premio FedEx. Creo que esas cosas como nos fueron, sacamos una ANR Mujeres en el gobierno anterior, que bueno, justo nos dieron en el traspaso, en el cambio de gobierno. Sí, con todas las complicaciones argentinas que eso sucede, o sea, Sí, todos los sí. presupuestos tenían un número, después se disparó todo, digamos, creo que lo interesante es que se puede lograr, se pueden ir sorteando un montón de cuestiones reales que suceden en el país, esté quien esté, y bueno, el objetivo siempre es tener como claro lo que uno quiere y apuntar hacia ello, digamos. Sí, que estas complicaciones, cuando, por ejemplo, nosotros somos profes también, entonces cuando viene un alumno y dice, no, porque no conseguí la tela o me imprimió mal o qué sé yo, es como si, sí, eso también te pasa cuando tenés una empresa, ¿no? O sea, todo eso pasa, más todas las complicaciones. Entonces, me parece que el diseñador lo que tiene no solo es diseñar la idea, es poder menear las situaciones, ¿no? Y ser rápida ante las problemáticas, generar soluciones rápidas, ¿no? Eh, Así que, bueno, nada, tuvimos un montón a nivel económico, un montón, pero siempre lo que sí mantuvimos como estas postulaciones de proyectos, contar quién éramos, contar qué hacíamos, y eso, bueno, nos abrió un montón de puertas. Sí, y hoy por hoy, como para por ahí, no sé, Ir cerrar y si después cerrando, si quieren sí. hacer preguntas, obvio. Nosotros hoy por hoy hacemos también desarrollos corporativos, que es como otra pata comercial, porque en esto de ser diseñadoras, y como explicábamos, de que no solo diseñamos, sino que también estamos armando una empresa, es un poco esto, ¿no? Ver de qué manera puede ser sostenible económicamente y que también hay una gran movida desde las empresas que se están certificando B, que empresas mismas quieren reutilizar sus descartes,
Entonces, darles una propuesta distinta de valor premium, que es esto, ¿no? Desarrollos corporativos, no solo con Silo Bolsa, que es nuestro material, sino con materiales propios de cualquier Sí, y industria. hoy en día trabajamos con el Banco Galicia hace ya 2 años, reciclando sus propias marquesinas de descarte que sacan de las sucursales. También trabajábamos con Goldwyn, que es una empresa china que hace los molinos de viento de acá de la ciudad de Puerto Madryn. Y entonces vamos reciclando sus propios descartes y se los devolvemos en productos corporativos, para clientes, para proveedores, como regalos empresariales. Y eso me parece que es un buen generador de conciencia para el que lo recibe y para la misma también industria o empresa. Así que bueno, O sea, Bueno, tenemos varios segmentos, sí. varios huevos en la canasta como para poder seguir. sí, sí, sí. Bueno, me parece excelente todo el lineamiento que contaron, o sea, el orden, ¿no? De toda su trayectoria. Me pareció súper interesante esta cuestión de, bueno, de contar cómo al principio un poco lo que iban agregando, ¿no? De, si bien hubo muchos aciertos, también hubo muchos desaciertos. Y también lo importante que es hoy en día de proyectar que y de contar que todo lleva un proceso, ¿no? Digamos que no es que uno de la noche a la mañana de pronto uno tiene un producto, de pronto uno la invocó y decide tuve suerte y chau, listo, digamos, ¿no? Es como, digamos, acá hay mucho, y más cuando uno prueba con un material nuevo, ¿no? Digamos, muy diferente es cuando uno compra, yo soy industrial, que tal vez veo más eso, no sé, en madera, en chapa, que uno ya sabe que la forma comercial, digamos, con los tamaños, ¿no? Estructurados que ya vienen, diferentes cuando uno está creando el material, ¿no? Que tiene otro tipo de complejidades y hasta que uno no lo conoce bien, no puede uno empezar como realmente a generar productos, ¿no? Es como que el material te va hablando poco a poco, digamos, ¿no? Así que me parece súper interesante todo. Aquellos que quieran hacer preguntas pueden escribir y yo se las leo, si no, yo también voy haciendo las mías. A mí me quedó algo medio inconcluso que era con el tema yo como industrial, ¿no? El tema del proceso, digamos, que ustedes comentaban que es termoformado, digamos, entiendo que ¿cómo es? O sea, la silo bolsa a ustedes ya les llega, digamos, por esta gente, digamos, que ya lo recolecta y demás, a ustedes ya les llega limpio y ustedes ya lo Sí, pueden, o sea, se termoforma, digamos, como es el termoformado, digamos, con calor y ya tenés la lámina, así sería, digamos, o uno la va combinando, no entendí esa sí, parte. de ciclo rural nos llega con un prelavado bastante bien hecho. Nosotros después le volvemos a hacer otro proceso porque, bueno, es esto, ¿no? Creo que, o sea, antes de contarte un poco sobre el termoformado, creo que lo que es importante es que también elegimos la complejidad de procesar este material, Claro, ¿sí? Y no esto, ir a un rollo ya de gabardina o de un Sí, bull. ni tampoco usamos silo de puesta en máquina, ¿no? De silo limpio. Claro, Nosotros, que siempre fue el propósito, nosotros usamos el silo que viene del campo, el sí, sí, sucio, el sí. que tiene claro. historia, ¿no? Y el termoformado es con una plancha sublimadora, ¿sí? Como te decía, en principio teníamos una de 40 por 60, que estuvimos 3 años con esa plancha de 40 por 60, y se le coloca un textil, una plancha de De silo. silo y otro textil. Es como le decimos del sanguchito con la tela. Después se baja la plancha, ahí tenés tiempo, temperatura y presión. Y dentro de esas tres cosas sale ya vos sacás, digamos, ese sanguchito y nosotros diseñamos una prensa que tiene dos maderas, entonces vos la pones en la prensa, eso mientras... Abrís así, es como nosotros llamamos una prensa en frío, pero en realidad es temperatura ambiente. Lo que pasa Sí, es que hace frío y en Claro. el invierno queda recontra copado. Ese shock de calor y frío y presión es como que le da el brillo acertado y un montón de características. Después esa tela se saca, ese textil se saca y se puede usar infinitamente y queda la trama grabada. El silo se convierte, cuando está en caliente, se vuelve a hacer como un medio líquido. No llega a ser líquido, pero es un sí, plástico chirle, se fusiona. Eso nos permite que todos los agujeros o cortes que tiene puedan como cerrarse.
Sí, y primero se hace una capa simple, después, porque para algunos productos utilizamos así, simple, como decimos nosotras, después hacemos una segunda capa donde por ahí ponemos la parte negra con la parte blanca con la parte blanca, entonces por eso el material es negro, queda negro, es como el sachet de leche, ¿no? Que adentro es negro y afuera es Claro. blanco, Sí. es igual, entonces a veces hacemos placas dobles y después a veces hacemos esa placa doble con los descartes, entonces queda esa textura orcas que le llamamos nosotras, que es con blanco combinado, y ahora hicimos la rosa, que era un silobolsa rosa que es a través de una campaña contra el cáncer de mama, entonces hay una tanda hace muchos años que sigue saliendo rosa, tiene que ver con eso, y por eso ahora van a ver silo negro, rosa, bueno, y blanco. Pero así es el proceso, que de hecho lo pueden probar en sus casas con una plancha, o sea, puedes agarrar cualquier Sí, tipo, un sí. sachet de leche y Claro. le pones, lo que pasa es, bueno, la tabla de planchar siempre es acolchonadita, digamos, hay complicaciones. Pará, y entonces tienen cierta limitante hoy por hoy de, digamos, de lo que es el lienzo para poder constructivamente o no. ¿Se ¿Cómo? entiende? Claro, porque vos decís que la máquina es de 40 por 60, o sea Sí. que cada Ahora lámina es más, sí, ahora es Ahora más tenemos, grande. ahora es sí, más tenemos una grande. de Sí. 80 por 60 que bueno, o sea, es el doble de grande. Y el textil, en realidad, hasta yo creo que se puede probar con un encaje, digamos, se puede probar con cualquier textil Ah, que tenga alguna trama. Sí. claro, sí, Con sí, la sí. arpillera plástica también se puede También, sí. probar. Nosotros elegimos esta textura porque es la que más nos gustó, porque genera un poro chiquitito, Sí, parece una porque parece cordura. una cordura, parece una tela. Así que Ah, como que nos quedamos con esa. Y además, porque a nivel comercial, si empezábamos a generar más texturas, se nos duplicaban o triplicaban la cantidad de productos. Y ah, la verdad que para la comunicación y todo había que, aparte es como que creemos que hay que ser bueno en algo. Tipo, vamos con esta, que esta funciona y vamos por acá. Tiene después mayor facilidad de limpieza, bueno, tiene varias características. Y que ese textil es fácil después de usarlo para otra cosa, ¿no? Se hacen fundas de las máquinas, se hacen otros productos, como mm. que está bueno que sigue circulando. Sí, un poco como le digo siempre a los estudiantes, que uno tiene variables fijas y variables movibles, ¿no? Que a veces hay Claro. que, si no acotás un poco, tenés un sinfín y no sabes para qué lado moverte, ¿no? Bueno, Sí, eso es re importante a nivel empresarial. O sea, Claro, diseñador, cabeza empresarial, saber que el claro, diseñador no te gane a mantener el negocio, ¿no? O claro. sea, como que en algún momento hay que enfriar la cabeza y decir, bueno, es por acá, porque sin el negocio no hay diseño, ¿no? sí, sí. Sí, tal Ahí hay cual. una pregunta, si querés, me tomo el atrevimiento de ir a la Dale, dale, pregunta, dale. que dice que más allá, bueno, que le gustó Viste que estamos geniales, que Bueno, pero léanselo, me parece muy bien, escúchame, bien No, merecido. no, que lindo el emprendimiento y que más allá del material quería preguntarnos cuánto invirtieron en dinero y en cuánto empezaron a tener ganancias, porque bueno, es importante para el proyecto de esta persona, de Julieta. Bueno, como contamos, nosotros primero hicimos otro proyecto que fue el de uniformes para generar dinero para este otro con proyecto. eso alquilábamos una oficina, Claro, compramos la plancha, alquilamos una oficina de 2x2, claro. pero no importa, Compartida, compartida. compartida, en un espacio compartido de coworking Claro. también. Pero bueno, compramos una plancha, compramos las primeras manijas que creo que nos salieron, no sé, No, sí, no me sí, acuerdo, sí. pero era un montón de plata en ese Sí. momento, como para decir, para no tener nada, era como mucha proyección. ¿Y qué hicimos? Y no, nosotros fuimos reinvirtiendo. A ver, nosotros vivíamos, dábamos clases, entonces la verdad es que teníamos como esa pata económica fija. Yo seguía teniendo mi empresa en Buenos Aires, hasta Claro. que en algún momento después dije, bueno, listo, la vendo. Y en un momento teníamos 3 laburos cada una. Fue como un momento muy heavy, Más hijos. más hijos, más todo, pero bueno, sabíamos que era por ahí, que había que dedicarle. Era los fines de semana, íbamos la Sí. semana y los fines de semana con todos los pibitos a probar en la oficina, a seguir trabajando. Sí, sí, un que creo que por ahí eso también es interesante, o sea, o a alguno le puede parecer aburrido y decir, bueno, me voy a lo fácil, que también está bueno, porque la experiencia y los trabajos bajo relación de dependencia están espectaculares, porque te dan esto, mucha experiencia y decir, bueno, quiero hacer esto, ¿no? Digamos, pero
creo que también es interesante decir, ok, tener un proyecto cuando no hay una base que vos puedas invertir, creo que te da esa creatividad de decir, bueno, a ver, ¿cómo genero los Sí, recursos? la creatividad es todo, desde para el diseño hasta para mantener la empresa, para seguir como viendo por dónde se arranca. Pero quiero contestar a Juli, que me parece que importante, que nosotros, nuestra primera problemática era que no teníamos una máquina, o con el chico que nos hacía las primeras muestras, no tenía una máquina triple arrastre, que era lo que necesitábamos potencia. Y entonces eso nos condicionaba bastante. Entonces invertimos, $500 nos había salido, creo, una primera máquina que nos prestó el marido de ella, o sea, simple, inversión familiar, para comprar esa triple arrastre. Y la pusimos adentro de la oficina. Creo que se la pudimos pagar a los 2, 3 meses, o sea, porque nos dio como muchas... nos abrió un panorama re grande y a Dani le dijimos, Dani, venite a laburar al taller. Entonces ya empezamos a laburar todos juntos. Fue como la primera prueba de esto, experimentar ahí. Y cuando Dani vino al taller con la triple arrastre, no, porque nosotros necesitábamos aprender a usarla también, ¿no? O sea, cómo era, qué velocidad tenía, qué podíamos hacer. Esa fue como Sí, la primera inversión así grande que tuvimos. sí, sí, también algo que me parece que está bueno destacar es que nosotras de marroquinería, porque ahí dice, sí, triple arrastre para marroquinería. Encima, nosotras de marroquinería, nada, o sea, indumentaria, bueno, sí Yo venía venía, de accesorios. pero eran de lona, eran Eran de distintos, cordura, o claro. sea, con una doble arrastre, con una industrial simple, estabas. Claro, esto es más como un símil cuero, digamos, y era otro material que necesitamos, otra maquinaria. Hoy por hoy tenemos una cañón, son 4 máquinas de diferentes potencias, bueno, más la sublimadora, el ANR que sacamos, que es como un crédito, digamos, que no No tenés que reembolsable. devolverlo, pero tenés que justificarlo al 180.000%. Fue interesante porque también hicimos las etiquetas bordadas, porque también las etiquetas las hacíamos nosotras, las sublimábamos, digamos, fue como un proceso que quisimos ir cambiando y optimizando, entonces también, bueno, hicimos una compra más a granel de manijas, de avíos, fue como nos ampliamos, nos mudamos, Pero a nivel números, el ANR recibimos 8 en millones. su momento fue 8 8 millones, millones. Con esos sí, 8 millones compramos muchas maquinarias e insumos y pagamos varias capacitaciones, hicimos la prensa en frío, hicimos un montón de cosas. sí. O sea, lo estiramos así. Después ganamos el premio FedEx. El premio FedEx, que tampoco es reembolsable. Tiro números como para que se den una idea, todo el Claro, claro. 2024. Ganamos, sí, 12 millones. 12. 12 millones. Espectacular. ¿Qué nos pasó? Ahí decidimos ir a la bioferia, invertimos en la bioferia, tuvimos un espacio que nos salió un montón de plata, bueno, nada, pero era una inversión porque fuimos últimas, entonces tipo, tuvimos que alquilar el último que quedaba. Pero bueno, ahí también nos empezamos a rodear con un mundo que mucho no conocíamos, que es el mundo del diseño sustentable o la bioferia o este público que puede llegar a consumir ahí. Fue una gran inversión. Y esos 12 millones compramos otras máquinas también. Y además, con estos 12 millones nos ayudó a sobrevivir el Sí, que 2024, que fue fue crudísimo, muy difícil, muy sí. difícil. Entonces, eso fue de gran ayuda para poder mantener los sueldos, ¿no? De la gente que laburaba. Porque lo que nos pasó a nosotros es que nos expandimos mucho. Entonces también es muy difícil crecer y generar una estructura y que todo sea ganancia pura. Porque cuando uno va creciendo, decís, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿me lo quedo en sueldo o lo invierto? Bueno, ahí, ¿no? Es en Claro. eso un poco en la que estamos. O sea, van 4 años de un crecimiento que es muy exponencial, que eso por ahí es lo que también destacamos. eh, del proyecto, ¿no? Que arrancamos esto, con otro proyecto para generar uno y después de ahí nos fuimos como para arriba. Y el año pasado también ganamos uno de los fondos de Capital Semilla, que fue un programa que estuvo espectacular hacerlo, se brinda a través de la Fundación Bungibon y el British Council, donde nos daban unas mentorías desde Londres, de la escuela, una escuela de arte que es de Steamhouse, que fue como que nos voló un poco la cabeza, también nos abrió a que
a otros mercados, a que al Sí. producto en sí. DAE se llama, Sí, Diseño Argentino Exponencial. Está buenísimo para que lo googleen, para que la que tiene un proyecto se anote para el año que viene. Y ahí ganamos también $5.000. Y sí. con esos $5.000 también invertimos en maquinaria y en un nuevo rebranding que nos parecía importante hacerlo en este momento de la empresa. Porque el primer branding que hicimos fue en los inicios, ni siquiera teníamos muy claro qué Sí, hacíamos. no había una paleta de color Ah, concreta, o sea, cosas que uno dice, bueno, son una pavada, pero la verdad es que esto, bueno, en cada ejercicio proyectual, viste, uno lo hace, ¿no? Bueno, tengo mi paleta, el estilo, como muchas cosas, ¿no? ¿Qué elementos de comunicación? Bueno, eso también lo desarrollamos y estuvo espectacular porque era un momento que necesitamos ampliarnos y mostrar algo distinto. Entonces creo que también hay que ir ayornándose todo el tiempo y mejorando varias así que cositas. bueno, esa fue más o menos nuestra inversión. Fue como escalada, fue como diferente por varios lados. Y más que nada, la inversión que siempre hacemos es en maquinarias y después siempre que estamos bien, viene alguien más. Entonces es como, uy, volvemos a no tener dinero. Pero bueno, es porque ese alguien más da otros recursos de productividad, o sea, como que no, empezamos a hacer otros productos, se aceleran cosas, también está bueno. Sí, sí, sí. De hecho, ayer, bueno, como Mm. contábamos, tuvimos una reunión donde el objetivo es emprolijar la producción a nivel procesos y, bueno, esto, cuando uno quiere crecer, tiene que potenciar lo que tiene y mejorarlo. Entonces, ahí en ese proceso estamos hoy por hoy. Sí, sí, me parece que lo que han hecho, digamos, son como inversiones estratégicas y cautelosas también, ¿no? Porque un poco lo que dicen ustedes, a veces cuando uno se gana un premio, como que uno un poco se le sube a la cabeza y si no sos cauteloso y te fijas bien y no, en Sí, con cómo Félix dijimos, ¿nos vamos a Cancún? No, 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 vamos a, vamos a comprar uno cosas. dice, bueno, Claro. finalmente me gano algo, quiero, ¿no? Claro. Pero Sí, bueno, hay que sí, seguir soñamos un trabajando. poquito qué podíamos hacer con la plata, pero bueno, no, la invertimos. La Claro, bueno. reinvertimos. Y prudentemente, digamos, también, digamos, Obvio, obvio, eso sí. está bueno. No, y también lo de las ferias, ¿no? Digamos, me parece que lo de las ferias está buenísimo, son también una, ¿no? Una inversión como muy grosa que uno hace, que no solamente de dinero, sino de tiempo también, ¿no? Porque, digamos, uno tiene que invertir en un stand, digamos, hay mucha movida de tener el material, de tener los Sí, productos, Bueno, ahora venimos de la Feria Puro de y puro. Diseño. sí, Mm. que me parece como importante algo que lo vimos, porque cuando uno ve, lo tenés enfrente tuyo, digamos, algo que uno está buscando siempre y aparece, creo que es maravilloso, Increíble. es que vimos nuestro público y que cada persona que elegía comprarnos era nuestro público ideal. O sea, Esa proyección que uno hace en Diseño 2, ¿viste? De que quién es mi público, y vos fue una revista, ¿no? Eso, o que vos, sea, que Y vos mi como decís, usuario es. bueno, está bien, es un juego, bueno, no, y vos como alumno decís, bueno, pero ¿qué hace esta persona? Bueno, claro, estudia, sí, bueno, todo el país estudia, todo el país hace Le gusta deporte. jugar al le gusta vóley. el diseño, bueno, de verdad que está bien. Sí, sí, Pero, sí. Lo vimos que nuestro público era, pero específico, que tenía, tipo, estas cuatro profesiones, se vestía de este estilo, o sea, tenían estos gustos. Fue muy loco ver en esta feria de puro, que fue también muy diversa, mm. ver el público que nos compraba y confirmarlo. Entonces también eso te da como otra seguridad a quién dirigirte, Bueno, ¿no? nosotros vendemos mucho por la web, entonces ahí perdemos un poco como este feedback. Claro, la emoción, sí. Entonces, eso estuvo buenísimo. Y bueno, para el apuro también fue una inversión. Fue decidir, invertimos en un momento que no Sí, teníamos, y lo dudamos, sí, que sí. no teníamos plata, porque este año Puro fue es otro inversión. año heavy. Y entonces fue bueno, invertimos sin saber, o sea, sabiendo que no íbamos a salir millonarias de puro, que íbamos a venir no, salimos justas, pero nos da un montón de cosas tiene un montón de cola, ¿no? O sea, y eso es muy importante. A veces después te llega un mensaje 2 meses después, chicas, las vi en puro y yo me puse a charlar y quiero tal cosa, un Sí, desarrollo. o nos pasó que vino gente que estuvo en el 2023. Dice, yo les compré un producto en 2023 que era nada que ver el producto, Claro. entonces espectacular, ¿no? Como Sí, reconfirmar. sí, tendrás a ser visible, ¿no?
Y tiene que Claro. ver también con lo que decían ustedes, de tener una identidad, que es re importante también a esta altura ya tener una identidad para que uno lo reconozcan, ¿no? Que sepan cuál, y que uno lo recuerden, digamos, como, hay un montón de cosas que empiezan a necesitarse, digamos, a esta altura, digamos. Sí. Ay, les iba a decir algo, admití una persona, me olvidé. Y por otro lado, también les quería consultar, o sea, la cantidad de producción, ¿cómo la manejan? O sea, tratan de tener un stock o van medio generando demanda. Ambas cosas. Soñamos con una producción prearmada, o sea, ese es como nuestro ideal que tratamos. A veces lo Soñamos de logramos. tener un galpón que digamos, Sí. che, listo, necesito 100 totes, ahí están. Bueno, Sí, sí, no tenemos, sucede. hay referentes dentro del reciclado. Freita, que es una marca espectacular, hermosa, que tiene unos predios y unos galpones divinos y unos mesones que Lo sí, podemos hacer con la IA, que puede sí, ser, que está Claro. buenísimo. pero no, mostramos la realidad, pero digamos, sí, soñamos con tener producciones prearmadas y precortadas, preestoqueadas, porque material hay muchísimo. Entonces, Claro. bueno, y a través de ahí después personalizar todo lo que sea Los corporativos. corporativos, que bueno, un poco lo hacemos, pero bueno, es en esto, en este trabajo que estamos haciendo hoy por hoy para perfeccionarnos, llegar a eso. Y hacemos como las dos cosas. A veces podemos tener un prestock y a veces vamos produciendo en base a la demanda. Nosotros igual tenemos una planificación que la hacemos, por ejemplo, ahora hicimos hasta diciembre, las empezamos en septiembre, hacemos planificaciones de 3, 4 meses de producción de nuestra colección y cuánto queremos de corporativo. Que ese corporativo no está vendido todavía, pero tenemos que llegar más o menos a esas metas. Y en el medio metemos nuestra producción porque sabemos que cuando entra un corporativo, medio que se frena todo. Entonces nos vamos estoqueando. Ahora con la Feria Puro Diseño hicimos un cálculo erróneo, que ahí me parece que está bueno contar desde el error, que fue un error igual divino, o sea, nos puede seguir pasando, que fue que dijimos, como está la situación del país, vamos a llevar todos productos chicos, para que la gente se lleve, así si se quiere Claro, se llevar puede llevar, algo. se puede Eso llevar. es parte del testeo, ¿no? De Claro. qué pasa con el Sí, producto. sí, sí. Y eso, uno piensa y dice, bueno, por ahí productos chicos porque son más económicos y te consumen más eso. Y se llevaron todos los productos grandes, que Y también tipo, son segundo, sí, el último día, el domingo, creo que al mediodía se vendió el último producto grande y se están como peladitos, así. Eh, y nosotros pensábamos que, o sea, habíamos llevado X cantidad. Habíamos hecho que si llevábamos un 40%, joya, bueno, al final se vendieron todo lo grande. Entonces ahí también es un poco entender, bueno, ¿cómo está el mercado? ¿Qué quiere el mercado? Más allá de la situación, el cliente, bla, bla, bla. Pero bueno, nada, ahora sabemos que en un tipo de feria así, cuando el producto es tan innovador, quizás la gente no quiere llevarse el detallito, ¿no? Quiere llevarse el producto. Así que ahora nos volvimos re sin stock, porque eso iba a ir a otro local en Buenos Aires, bueno, no pudimos hacer nada de eso, pero bueno, nada, ahora por ejemplo, que estamos para el Día de la Madre, también estamos a pleno con las ventas, y bueno, y en el medio de eso iremos metiendo nuestra conexión y todo lo que conlleva. Bueno, igual que mejor que estar hasta las manos, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, hermoso. Bienvenido Sí. sea. Sí, 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 Sí. eso da alegría. O sea, Sí, si hay nosotros trabajo, tenemos otra cosa. Nuestro taller empieza a funcionar lo implementamos hace un par de meses, a nivel productivo en máquina, de miércoles a viernes, ¿no? Porque o sea, son 3 días de producción fuerte en máquina. Porque ahí nos dimos cuenta que la productividad estaba buena, había como, aumentaba. aumentaba, había más rapidez y qué sé yo. Bueno, desde que dijimos eso y todo venía funcionando súper bien, los lunes estamos solas Lola y yo, los martes viene Mike, que es la jefa de producción, organizamos todo, miércoles, jueves y viernes entra la producción en línea, ¿no? Ahora que hay tanto laburo, están viniendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero bueno, eso es una cuestión de que construimos este equipo sabiendo que hoy es así, pero ya va a aflojar esto, ¿viste? Sí, Después va a aflojar. y bueno, y esto, y les gusta esa dinámica, ¿no? Porque también lo vamos como viendo, el laburo de los 3 días está espectacular porque, nada, ¿quién no quiere tener más días libres porque el fin de semana se te vuela? Entonces, bueno, nada, eso, es como una construcción constante del equipo, de la producción, de la proyección.
y ya veremos qué nos depara el 2026. No, y que también tiene que ver con el orden, como dicen ustedes, ¿no? Me parece, digamos, eso de poder reunirse primero ustedes, digamos, porque también respetar tal vez la parte de diseño, porque a veces uno quiere como abordar todo, que estás como que querés estar en la fábrica, querés estar diseñando, querés estar también publicitando, es como, y que uno quiere estar como en todos lados a la vez y al final es como que uno no está en ningún lado, o sea, te Mm, terminas poniendo Sí, sí, loco, te quema el cerebro, digamos, ¿no? total. Entonces, sí, la y verdad no, que, y hablemos del factor contenido redes. claro, Y que ahí Dios tiene mío, que estar. Sí. que Dios mío. Ese pesa fuerte. Ese Bueno, sí, ya chicas, no. la verdad que me parece excelente. Bueno, acá les dice, gracias chicas, son unas genias, qué lindo que cuenten cómo ha sido todo su camino. Después también estaba Maca, que dice que bueno, que hace poquito estuvo por ahí y que estuvo con ustedes, ¿no? Que estuvo con Sin, que fue todo muy Sí. espectacular. Sí, creo que ella compró y vino a retirar el local. Bueno, Así pero que, conoció todo el taller, así que Sí. nada, está bueno. Y después, bueno, en las redes nos pueden seguir como Bolsa Red y ahí, o sea, todo el tiempo ponemos videitos de la producción, de lo que va sucediendo, de lo que va saliendo, los productos nuevos, mostramos de una manera, de otra, así que la verdad que nada. es a mí lo único que me quedó también otra duda. El último bolsito que ustedes mostraron, que decían que era de lo que me encantó, me enloqueció el diseño. ¿Ese qué es? ¿Es rígido o sea, tiene estructura? Me quedó la duda de eso. ¿Para qué Después, tengo? con el Tráemelo, a ver. material, digamos, logran a ver, Mirá, que no sea tan flexible, digamos. ¿Este decís? Claro, este, que es rígido, Sí, es como durito, o es sea, durito. tiene movilidad, pero no es duro como el plástico, no es duro como Ah, no, pero se esto. estructura, digamos, te sí, toma Sí, bien sí, la sí, forma. sí. sí, ves, mira, si lo Claro. agarras así ves que no se desboca nada. Claro, eso decía yo. Claro, claro. Y sigue siendo impermeable, súper impermeable, porque mantiene las condiciones del material. Este es Claro. un accesorio que viene Sí, como yo creo aparte. que ese accesorio también me encanta, se los vi en Instagram. No, en la página lo vi cuando decía lo de shop. No, digo que lo que también me parece como muy acertado, que es lo primero que dijeron ustedes, ¿no? Digamos, esto de que era su impronta, digamos, de lograr un producto donde no se note lo reciclado, ¿no? Como que me parece que ahí es como que uno le da la vuelta Sí, de que tuerca al producto, ¿no? tiene sus pros y sus contras, porque para que se venda y para diferenciarse de otra riñonera o de otro producto, entra por el diseño, Claro, pero necesitas contar que es reciclado. Cuando vos contás de qué material es, se cierra la venta. O sea, es claro. como que la gente hace... Claro. De hecho, en Puro queríamos como grabar toda la gente que le decíamos, y esto es y la bolsa, y decían, entonces queríamos Claro. hacer como, porque realmente sucede eso con el material. Y ese es un gran desafío, en que, o sea, que este material, al que no se note que es reciclado, bueno, que se genere la compra a través de ese valor agregado, ¿no? Que a veces en un Sí, sí. local, si no está el apoyo de la vendedora, no sucede. O en las redes lo tenemos que contar demasiado. Claro. Sí, eso es cierto. Pero bueno, creo que es eso, ¿no? Han logrado, digamos, un producto que es totalmente, parece nuevo, digamos, tiene toda una historia y además la percepción de calidad, ¿no? Que tienen, digamos, también con esto de que logran de ecológica, digamos, bueno, como que cierra por todos lados, ¿no? Me parece excelente. Bueno, chicas, dice, a ver, dice algo acá por cuestiones laborales, recién pude conectarme, podría acceder, sí, después van a poder acceder, a la charla porque todo esto queda grabado y queda después subido a la página de la Universidad de Palermo, donde justamente están todos los ciclos de las jornadas que se van dando. Así Genial. que, bueno, chicas, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que me pareció excelente todo lo que contaron, excelente toda su trayectoria. Y bueno, a seguir triunfando, digamos, ¿no? A seguir Vamos por avanzando. más. Vamos por más, tal cual. Así que bueno, la verdad, felicitaciones y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo que Bueno, nos... Bueno, gracias por el espacio. bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias a Bueno, todos. chao, hasta luego. Chao. Mm.